universidad, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursa la maestría en escritura creativa en la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos. Desde el año 2012 es investigador del programa Sucedió en el Perú. Es autor de una colección de biografías, de historietas documental sobre destacados personajes como Manco Inca, Garcilaso de la Vega, Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, Miguel Grau, como ya les indicaba, y ha elaborado material informativo gráfico también para las ONG ambientalistas, Servindi, y ha publicado también Perú, Enciclopedia de Historia, con editoriales también cómics. Los documentos cuentan nuestra historia. Y a propósito del Bicentenario, editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, su propuesta de combinar historia, historieta y humor gráfico ha sido expuesto en diversos eventos a nivel nacional. Hace pocos días atrás pude adquirir también uno de los cómics que se llama Los Libertadores, Héroes Populares de la Independencia. Así que los animamos, chicos, a poder escuchar a nuestro querido expositor Carlos Rojas, y lo recibimos, por favor, con fuertes aplausos también al maestro historiador. Bienvenido, Carlos Rojas. Gracias. Buenos días. Buenos días, y más bien gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, y un saludo afectuoso a cada profesor, cada profesora, a cada alumno y alumna de la promoción del quinto de secundaria del Colegio Gutenberg. Bueno, se va a tocar hoy día un tema muy interesante, muy trascendental, y que tiene un antecedente, lo que vamos a ver, ¿no? Los antecedentes y las consecuencias. Miren, o casi a puerta de salir de una cuarentena, ¿no? De un momento complicado, de una pandemia mundial que ha afectado a todo el planeta. Es un caso único, siempre ha habido epidemias, pero localizadas. Saliendo de eso, entramos a un conflicto internacional, también que puede tener un alcance mundial, lamentablemente, ¿no? Que es este conflicto que se ha generado a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero vamos a ver los orígenes, ¿no? Ahí, por favor, profesor, con el PPT, si podemos ver los primeros mapas. ¿No? El siguiente, por favor. Vamos a partir un poco explicando lo que es la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ya conocen, ¿no? De que la Segunda Guerra Mundial se desata en el mundo por la ambición de Adolfo Hitler, este líder de la Alemania nazi, que tuvo pues sueños de dominio mundial, ¿no? Dominio del planeta, a través de su doctrina llamada el nazismo. Ahora, para enfrentarse a la amenaza nazi, la amenaza de Alemania, se van a juntar dos bloques que eran rivales, si se puede decir. El bloque capitalista, encabezado por Estados Unidos y las potencias occidentales como Francia y Gran Bretaña, y el bloque comunista, que tenía como principal exponente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este inmenso país, este inmenso estado que se va a formar en 1922 y que va a tener a Rusia y a Moscú como su centro principal. Entonces, estos dos grupos antagónicos por ideología, porque uno es capitalista, libre mercado, y el otro es comunista, que el Estado controla, ¿no? Se van a unir para combatir al enemigo común. Ese enemigo común era el nazismo de Adolfo Hitler, que iba también acompañado con Benito Mussolini, el líder fascista de Italia, y el emperador Hirohito de Japón. Entonces, esta alianza se logra vencer, se vence a los alemanes, a los japoneses, pero cuando todo parecía pues que iba a llegar a un momento de paz para el mundo, se van a dar el enfrentamiento de las dos potencias. El bloque soviético que estamos viendo en el mapa, y el bloque de Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Entonces va a haber una polarización del mundo muy marcada, muy marcada. O sea, el mundo se va a dividir entre estas dos simpatías, entre estas dos superpotencias, porque aquí ya no había potencias, sino hablábamos de superpotencias. La URSS y Estados Unidos. Y competían en todo, competían en, por ejemplo, quién llegaba primero al espacio, quién llegaba a la luna,
una carrera espacial, ¿no? Que se va a dar entre las dos potencias. Van a competir en las Olimpiadas también. Si ustedes ven las Olimpiadas de los años 50, 70, 80, la URSS y Estados Unidos estaban ahí peleando punto por punto las medallas, medalla por medalla. Y también se va a dar en todo ámbito, como les digo, se va a dar en los deportes, las Olimpiadas, en la carrera espacial, y va a haber esta polarización del mundo. Y va a llegar, inclusive, al ambiente del cine, ¿no? Las películas, las que veíamos acá en el Perú, sobre todo, y la serie de televisión, nos ponían siempre esa polarización, ¿no? O sea, por ejemplo, Rocky, el boxeador famoso, en el capítulo 4 de sus películas se enfrenta al campeón de la Unión Soviética, a Iván Drago. Entonces se ponía siempre, lógicamente como la película era gringa, era norteamericana, pues siempre los norteamericanos iban a ganar, ¿no? Y ellos eran un poco vistos como los buenos de la película, como se dice. Y así, serie de televisión también, todas van a graficar, siempre va a haber veteranos de Vietnam, que es una guerra también que tiene que ver con este enfrentamiento. Esta lucha entre Estados Unidos y Rusia y la URSS se va a llamar la Guerra Fría, porque nunca se van a enfrentar directamente, pero sí se van a enfrentar en diferentes espacios. Se van a enfrentar, por ejemplo, en el conflicto que se dan en Vietnam, se van a enfrentar en Corea, en la Corea del Norte, Corea del Sur, y así, ¿no? Ahora, un acontecimiento clave para entender también lo que pasa hoy en día es cuando la Unión Soviética, que entró en conversaciones con Cuba, donde gobernaba Fidel Castro, el partido, el líder comunista de Cuba, la Unión Soviética va a ir colocando de manera secreta rampas misileras en territorio cubano, apuntando hacia Estados Unidos. Miren, miren, eso fue en 1962, en octubre de 1962. Los norteamericanos se percatan de ese hecho, que pone en riesgo su seguridad, y lo que hacen es amenazar a Rusia diciéndole, retiren las rampas o se desencadenaba una guerra nuclear, ¿no? Parecido a lo de hoy en día, ¿no? Algo tiene que ver. Los rusos desmantelaron finalmente sus rampas. Realmente estaban cerca. Cuba está muy cerca de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, ¿qué hizo? Protegió su espacio, ¿no? El espacio que tiene, y no permitió eso. Eso es lo que quiere hacer Cuba, lo que quiere hacer Rusia hoy día también, ¿no? Cuando no está de acuerdo que Ucrania se convierta en una base de la OTAN, en un país aliado de una alianza, y coloque ahí misiles que puedan en 5 minutos llegar a Moscú. Ahí entendemos, por ejemplo, ya por qué Vladimir Putin está interesado, no quiere de que Ucrania caiga en la esfera del occidente, ¿no? Ahora, el Perú y Latinoamérica siempre han estado del lado también, por tradición, del capitalismo de Estados Unidos. Esa ha sido, digamos, ha sido la constante, ¿no? Salvo Cuba por ahí, que fue una excepción, como la mencionamos. Ahora, la Unión Soviética empezó a crecer, miren, fue creciendo, fue ampliándose. Aquí en el mapa que vemos es un territorio enorme, es el país más grande del mundo. Hasta hoy en día sigue siendo, pero en ese momento creció mucho más. Y en ese crecimiento, Ucrania también integró la Unión Soviética. Ahí vemos a Ucrania, miren. Está Ucrania en frontera con Rumanía y con Polonia. Ahí lo vemos. El siguiente mapa, por favor. El siguiente. Ahora, este crecimiento que va a tener la URSS, al inicio, la URSS empieza a avanzar. Por ejemplo, Ucrania es parte de la URSS. Polonia es simpatizante de la URSS. Checoslovaquia, simpatizante de la URSS, ¿no? Y ellos van a tener una alianza militar, ¿no? Ahora, ¿qué hizo el Occidente? ¿Qué hicieron los países de Estados Unidos, Francia, Inglaterra? Van a crear en 1949 la OTAN. La OTAN, que está acá en azul, es una alianza política y militar de países que van a tener en común lo siguiente. Van a tener en común en Rusia, en la URSS, a un enemigo. O sea, como ellos tuvieron una alianza que sea lo siguiente, ¿no? Si un país es atacado por la Unión Soviética, todos nos unimos, todos lo defendemos, ¿no? Y esta alianza del Atlántico fue creciendo, empezó con 12 miembros y hoy día tiene como 30. ¿Qué ocurrió? En 1991 se disolvió la URSS por problemas económicos, ya entró un declive. Entonces la URSS se disuelve
Y esa alianza que se llamaba el Pacto de Varsovia, que era de los países amigos de la URSS, como Polonia, como Checoslovaquia, se disolvió. Ucrania se separó de la URSS, pero la OTAN se mantiene hasta hoy en día. O sea, la pregunta es, ¿por qué la OTAN se mantiene si es que ya no hay Unión Soviética, ¿no? Y más bien la OTAN ha empezado a crecer en los últimos tiempos y ha empezado a, a recibir adhesiones de países que eran ex repúblicas soviéticas, como Lituania, Letonia, Checoslovaquia, y ha empezado a crecer. ¿Y esto qué ha provocado? Que la actual Rusia se ponga, pues, como se dice en ascuas, y diga, un momento, ¿no? Tú no puedes avanzar tanto, porque el siguiente objetivo de la OTAN, que ya tiene bases en Polonia, tiene bases en Alemania, tiene bases en Checoslovaquia, el siguiente objetivo, y hasta en Turquía, el siguiente objetivo es Ucrania. Y Ucrania ya estaba aceptando pertenecer a la OTAN. Entonces Rusia en la vida va a aceptar eso, ¿no? No va a aceptar que pongan misiles que lleguen en 5 minutos a Moscú y lo destruyan, ¿no? Al Kremlin. Entonces por ahí ya vamos encontrando el motivo por el cual hay ese conflicto, ¿no? Porque finalmente la URSS se disolvió. En el año 89 cae el muro de Berlín y en el año 91 ya se dan los pasos de desintegración y, y se van a formar ahí otros estados, van a nacer otros países, ¿no? Por ejemplo, Ucrania ya se independiza y también nace la Federación Rusa. O sea, ahí ya Ucrania se hace independiente, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué, tiene tanto interés Rusia en Ucrania? La URSS, la actual Rusia, ¿por qué tiene interés en Ucrania? Bueno, en primer lugar, porque Ucrania forma parte de lo que ellos llaman el cinturón de seguridad. Es la zona de protección. O sea, es como un colchón, ¿no? O sea, Rusia, digamos, tiene su rivalidad con Francia, con Inglaterra, histórica, pero la zona donde está Ucrania es una especie de zona de contención, un círculo defensivo. Entonces no puede permitir que ahí se establezcan, pues, armas de Canadá, de Estados Unidos, ¿no? Es como Estados Unidos no aceptó lo de Cuba, ¿no? Estados Unidos no aceptó que la Unión Soviética colocase misiles en Cuba y inmediatamente amenazó a la URSS, que se retiró. Aquí es algo que puede tener similitud, ¿no? Ahora, Ucrania, vamos a hablar un poquito de Ucrania. Ucrania es un país, a ver, el siguiente mapa, por favor. Ah, ya. Y también como parte acá también es curioso, ¿no? Como parte de esa Guerra Fría que conversamos al inicio, Alemania, el país vencido por los aliados, fue dividido en dos. Fue dividido en dos. La Alemania del oeste y la Alemania del este. La Alemania del oeste es la más cercana a Francia, ¿no? Al mundo occidental, y la Alemania del este estuvo bajo influencia soviética. Entonces se van a formar dos Alemanias, ¿no? La República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Esto va a durar también buen tiempo, ¿eh? Hasta, digamos, casi la disolución de la URSS. Por ahí también fue, año 89, 90. Por eso si ustedes cuando ven mundiales de fútbol o ven olimpiadas de los años 70, años 80, van a encontrar la RDA y la RFA. O sea, habían dos Alemanias. Dos Alemanias. Y la Alemania que campeona en el fútbol es la República Federal Alemana. Ahí está Beckenbauer, por ejemplo, Müller, ¿no? Son los que juegan contra Perú en México 70. Esa es la RFA. La RDA, que es la República Democrática Alemana, es la Alemania del este, ¿no? Es una Alemania más amateurs, que tiene más, participa más en las Olimpiadas. Ahora, les cuento un dato curioso. Un día jugaron en un mundial de fútbol la RDA y la RFA. Jugaron, ¿ah? Las dos Alemanias. Se supone que la Alemania del oeste era más potencia, ¿no? Porque tenía jugadores profesionales. Pero curiosamente, la Alemania del este le ganó 1-0. O sea, la Alemania de los amateurs le ganó a la Alemania de los profesionales. Eso ocurrió en un mundial de fútbol. Es un caso curioso, ¿no? Porque lo lógico era que gane la Alemania capitalista, ¿no? Ahora, Ucrania es un país de... La siguiente, por favor, la siguiente imagen. A ver, acá vemos cómo se decompuso la URSS. Miren, ¿ah?
Ven, ahí en naranja ven a Ucrania, Bielorrusia también, Estonia. Los de naranja son los que se separaron de la Unión Soviética. O sea, ese enorme país, la Unión Soviética, se fue desintegrando. Ahora, un dato interesante. Los países más importantes que conformaban la URSS eran Rusia y Ucrania. Ucrania era, como decir, el segundo república más importante que integraba la URSS. Esa es la importancia que tenía. O sea, no era un estado más, no era una república más. Ucrania estaba, era como el segundo después de Rusia. ¿No? El siguiente, por favor. Ahí está el mapa, miren. Lo que está en naranja es Ucrania comparado con Rusia. Si se dan cuenta, Ucrania es como la frontera de Rusia con Europa Occidental, ¿no? Con Francia, con Alemania, con Polonia. Es una ubicación bien interesante, bien estratégica. Y Ucrania, como les decía, hablando en la actualidad, es un país que tiene más o menos la mitad del territorio peruano, es decir, 600.000 kilómetros cuadrados. El Perú tiene 1.285.000 aproximadamente de kilómetros cuadrados. Ucrania es la mitad. No es chico, porque para Europa es grande. Los países europeos son más pequeños, ¿no? Francia, por ejemplo, que es el más grande del occidente, tiene como 500.000 kilómetros cuadrados. Ucrania es un poco más grande. Y es un país, se calculaba en 2014, según los censos, más o menos 45 millones de habitantes. O sea, bien poblado, ¿no? Bien poblado. Es un país urbanizado, que tiene una industria importante de siderúrgica, de metalurgia, y que tiene también el 23% de pobladores que hablan ruso. O sea, tiene una población de origen ruso también, es una minoría importante, ¿no? 23, 25%. Esos son los que están siempre queriendo irse de Rusia, ¿no? Tienen cultura rusa y demás. Ahora, ¿cómo fue la historia de Ucrania? Ucrania fue una zona, un territorio que al inicio no tuvo, digamos, un estado, sino era parte de una federación de pequeños estados de origen eslavo y donde hubo dominio austriaco, polaco, otomano también, y también ruso. O sea, ha sido una zona de tránsito, una zona de dominio diversos. Y recién, cuando ocurre la Revolución Rusa y se forma la Unión Soviética, allí Ucrania ya se forma como una república y se integra a la Unión Soviética. Allí es, digamos, cuando adquiere una territorialidad, ¿no? Pero anteriormente a eso era una zona dispersa, una zona de contención, una zona así. Una zona repartida durante el siglo XX. En cambio, ya en el año 22 se forma la República Socialista de Ucrania. Ahora, vemos el siguiente mapa, por favor. Acá vamos a ver algo también. Acá es una imagen de la película Rocky que les decía, ¿no? Rocky, representando a Estados Unidos, se enfrenta al campeón de la Unión Soviética, ¿no? Iván Drago. Lógicamente va a ganar Rocky, ¿no? Bien abollado, bien golpeado, pero va a ganar. Y la siguiente foto es de la caída del muro de Berlín. Ahí, Berlín, la capital alemana, fue también dividida en dos. Una parte dominada por los soviéticos y otra por los estados capitalistas. Y cuando está a punto ya de derrumbarse la Unión Soviética, también ya se unifica Alemania y también se destruye el muro que dividía su capital en dos. El famoso muro de Berlín, ¿no? Que dividía dos ideologías. Y hay una foto muy importante. El muro de Berlín es un hito de la historia universal, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, miren Ucrania. Acá también aparece Ucrania otra vez. Vemos bien clarito. Es un país extenso, con gran frontera con Rusia, con Bielorrusia. Y también tiene su salida al mar, ¿no? Miren, ahí tiene su salida al Mar Negro. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente imagen. Miren, el Mar Negro, porque esto es muy importante. Allí, en el Mar Negro, ven esa región que se llama Crimea, ¿no? Esa zona de Crimea, donde está el Mar Negro, es muy importante. ¿Por qué? Porque históricamente Rusia allí siempre ha puesto su flota, la flota del Mar Negro, sus barcos de guerra, siempre los ha tenido en ese mar. No tiene Mar Báltico, pero también tiene el Mar Negro. Y en el siglo XVIII, Crimea fue dominio ruso. Los rusos entraron a Crimea y la anexaron. Entonces, cuando Ucrania es República Socialista Soviética,
un líder de la Unión Soviética muy importante, Nikita Khrushchev. Él lo que hace es entregarle Crimea a Ucrania, darle soberanía a Crimea a Ucrania. Pero ¿lo hace con qué? Porque él dice, Crimea va a ser de Ucrania, pero finalmente todos somos Unión Soviética, ¿no? Pero ahí ya fomentó un problema, porque cuando se independice Ucrania va a querer soberanía sobre Crimea. Ahí tenemos una disputa entre Rusia y Ucrania. Definitivo, clarito, ¿no? Porque los rusos se sienten que Crimea es suya, pero ya se les dio un momento a Ucrania Crimea. Entonces, ese problema de Crimea se va a marcar bien claro y va a ser un detonante de futuros conflictos. Por ejemplo, ¿no? Cuando ya se llega al siglo XX, se va a notar en cierta población de Ucrania de que ellos quieren un acercamiento con el Occidente, con este pacto de la OTAN. Esa OTAN que le dijimos que sobrevivió, mucha población de Ucrania quieren pertenecer a la OTAN, quieren pertenecer a la Unión Europea. ¿Y eso qué va a provocar? De que los rusos no estén de acuerdo. Porque en primer lugar, Ucrania había sido una ex república soviética. Y en segundo lugar, si Ucrania pertenecía a la OTAN, inmediatamente la OTAN se va a convertir en una base militar y se va a poder equiparse todo lo que quieran. Van a poder apuntar los misiles hacia Rusia. Entonces Rusia no va a estar de acuerdo, se va a oponer y va a poner obstáculos a cualquier intento ucraniano de acercamiento a la OTAN. Y hay acercamientos concretos. O sea, hay un presidente de Ucrania que dice, nosotros queremos formar parte de la Unión Europea y queremos adherirnos a la OTAN. Y por otro lado, la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, dicen, Ucrania es un país independiente y es libre de optar a donde quiera pertenecer, ¿no? Y Rusia dice un momento, ¿no? Está bien, todos somos independientes, pero no me pongan los misiles en mis puertas, ¿no? Entonces Rusia va a ser un opositor de esto. Ahora, va a llegarse un punto complicado cuando el 2014 los rusos anexan Crimea. El 2014, hace muy poquito, los rusos entraron a Crimea, tienen ahí cercanía, y miren, ustedes ven el mapa, ahí nomás están un paso, ¿no? ¿Y qué van a provocar ellos? Van a hacer que gente de Crimea que eran prorrusos, los van a apoyar ellos, los apoyan y finalmente capturan y expulsan a los funcionarios que habían ahí ucranianos, ¿no? Y así de facto, Crimea se convierte otra vez en territorio ruso. Putin sale a decir en los medios de que Crimea regresó a la patria, ¿no? Crimea y Sebastopol regresaron a la patria. Pero aquí se generó un problema internacional ya, porque Rusia está apareciendo como un invasor ante el mundo occidental, aunque ellos consideran una reivindicación. Y esto va a generar un problema, ¿no? El problema, por ejemplo, es que a Rusia le empiezan a caer sanciones. Sanciones económicas, empiezan a congelar dinero, empiezan a no invertir. Hay un montón de sanciones económicas de parte de Alemania, de Francia, y esto afecta a la economía rusa en gran medida. En 2014 mismo, Rusia, en noviembre ya, reconoce que perdió más de 40.000 millones de dólares al año por las sanciones que le impusieron, ¿no? Acusan a Rusia de haber generado también disturbios en el este, porque ¿qué ocurrió? Ese año 2014 también, poblaciones donde se hablaba ruso, que están en la frontera de Rusia con Ucrania, se van a declarar a favor de la independencia de Ucrania. Y se van a formar dos estados. No, los estados de Donetsk y Lugansk. Estos estados se declaran repúblicas independientes, miren, ¿eh? Independientes de Ucrania, y van a ser vistos con simpatía por Rusia, que además Rusia los reconoce como estados independientes. Los reconoce como estados. Y esto también provoca otro conflicto, ¿no? Porque estos dos estados no son reconocidos por Occidente, o sea, por Estados Unidos, por Francia, por Inglaterra, por Alemania. Y acusan a Rusia
de darles el visto bueno, pues, ¿no? Acusan a Rusia de apoyarlos. Hasta dicen que los apoyaban con armas. Eso los rusos negaron siempre, ¿no? De que había un apoyo militar. La cosa que en 2014 ya tenemos un conflicto que involucra a Ucrania con Rusia. Y ya es un conflicto que ya tiene enfrentamientos armados, ¿no? Ya en la llamada guerra de Donbass, que es esta guerra donde surgen estos dos estados, se calcula aproximadamente 14.000 las bajas. Ahora, Rusia y Ucrania van a firmar un acuerdo de Minsk. En ese acuerdo ya plantean, digamos, ya llegar a la paz, hacer un alto al fuego, pero finalmente no se cumple lo acordado, ¿no? Lo acordado no se cumple porque igual hay un recelo de ambas partes, ¿no? Se piensa de que Rusia sigue instigando y por su parte Rusia niega eso, ¿no? Rusia niega, más bien Rusia reconoce que estas repúblicas pueden ser independientes de Ucrania, ¿no? O sea, tienen la libertad de separarse de Ucrania. Y son lugares donde, como dije al inicio, hay mucha población que habla ruso, tiene cultura rusa, ¿no? Ahora, los ucranianos, en gran medida también, como le dije, van a expresar sus afanes de juntarse a la Unión Europea, a la OTAN, y en eso van a tener muchas revueltas, ¿no? Por ejemplo, en 2012 ya Ucrania quiso unirse a la Unión Europea. El presidente Víctor Yushchenko, que era prorruso, no acepta esto. Él no quiere que pase esto, pero la población, hay una gran parte de la población que sí quiere unirse a la Unión Europea, y lo que hace el presidente es salirse del país. Se va del país y ahí aprovechan los que están pro Unión Europea para hacer revueltas, hacer manifestaciones. Hay 100 muertos, hay protestas, y esto se supone aprovechado por Rusia para apoyar a los rebeldes que van a formar las repúblicas, ¿no? O sea, todo esto es un caldo de cultivo, ¿no? O sea, desde 2014 ya encontramos que esta zona, que tiene que ver con Crimea, que tiene que ver con la OTAN, ya las cosas estaban ya calentándose. No es que ahorita el 2022 revienta, o el 2022 se inicia, digamos, no. El 2014, 2015, y ya con lo que vimos como en la Segunda Guerra Mundial, ya era algo que ya se estaba germinando. La siguiente imagen. Ahora, vamos a ver también que toda la guerra, bueno, estas son las zonas, ¿no? Que hemos visto de invasión, la que se está dando ahora, ¿no? Ahí está, miren, Donbass, está en esa zona de noreste, son las zonas donde se han formado las repúblicas. Kiev, ahí está la capital de Ucrania también. Está casi a la mitad del país. Ahora vemos la siguiente, por favor. Aquí también encontramos algo muy interesante que tiene que ver con la economía, porque hay que decirlo, todas las guerras mundiales, todas las guerras tienen un trasfondo económico. Si bien se pelean por ideales también, siempre hay un interés económico, y mucho más en estos tiempos de capitalismo, ¿no? De mercantilismo. ¿Qué pasa? Que en esta guerra van a perder todos si la guerra se desencadena, o ahorita mismo ya hay problemas económicos, ¿no? Por ejemplo, Europa depende mucho del gas que le vende Rusia, Europa Occidental. Y la forma en que llega el gas a Alemania es vía Ucrania. O sea, por la parte subterránea hay unos conductos que llevan gas ruso hacia Alemania, pasan por Ucrania y por Polonia. Entonces, lo que quiere Rusia, y ya lo trabajaron, es hacer que el gas llegue directamente sin pasar por Ucrania, miren, y por el mar Báltico. Lo que vemos ahí en esa flecha verde, ese es el mar Báltico. Ese mar Báltico comunica a Rusia con Alemania directamente, ya sin necesidad de pasar por Ucrania. Porque por pasar por Ucrania, los rusos pagan más de $2.000 millones solamente por el uso de ese espacio. Entonces, los rusos ya se construyó esto con capitales rusos y también capitales franceses, este gasoducto enorme, que ya tiene toda la capacidad de abastecer a Alemania y de ahí abastecer a toda Europa.
con un gas cómodo, pero lamentablemente para los que viven allí se ha suspendido todo esto a raíz del conflicto. Desde 2014, con lo que ocurrió con Crimea, esta infraestructura que ya está lista, está ahí ociosa, digamos, ¿no? Está paralizado todo, porque Europa dice, no, no usamos esto nuevo, todavía están usando el antiguo, pero el que pasa por Ucrania, pero no quieren usar el nuevo porque es una forma de sancionar a Rusia. Pero el problema es que también ellos también son los afectados, ¿no? Porque ¿quién le va a traer el gas? Estados Unidos ya está listo ya. Está listo Estados Unidos para traerlo desde el Atlántico con un viaje enorme y a un precio mucho más caro, pues definitivamente, ¿no? No se puede comparar este viajecito, y entre comillas viajecito por el mar Báltico, a un viaje atlántico por el océano. Entonces, esto también va a afectar a Europa. Europa está también metida en un problema económico aquí, porque Rusia también es una potencia de recursos naturales, ¿no? En este caso el gas. Este gasoducto, ahí te su nombre, es Nord Stream. Había uno anterior, pero el Nord Stream 2 es el grandazo, o sea, es el que va a tener la capacidad de llevar la mayor cantidad de gas. Es un gasoducto de 1.200 kilómetros que atraviesa el mar Báltico, ¿no? Desde la zona rusa de San Petersburgo hasta Ludwig, en Alemania. Entonces tenemos un problema allí de lo que puede ocurrir, ¿no? De lo que está ocurriendo ya. Los europeos están viendo cómo reemplazar esto porque ellos han sancionado a Rusia. Ahora con la invasión que se dio en el 2022, también ha habido más sanciones, pero las guerras afectan a todos, ¿no? Y sobre todo a los que están en la zona más próxima. Ese es un poco el panorama. Yo quisiera, a partir de esta introducción, de esta exposición que he hecho, de repente resolver preguntas que ustedes me hagan y llegar a ampliar algunos temas. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias también, profesor Carlos Rojas. ¿Qué les parece entonces si también podemos brindarles aplausos en este tiempo? Y yo sé que hay muchos estudiantes que desean hacer preguntas, ¿verdad? Entonces vamos a activar también los micrófonos. Muchísimas gracias. Ha sido una buena ponencia también. Muy bien, por ahí escuchamos los aplausos. Gracias, chicos. Y también a cada uno de los maestros y maestras que nos acompañan en esta mañana con toda la promoción. Muy bien, entonces, a ver, chicos, continuamos entonces. Por el chat puedes hacer tus preguntas y también vamos a reactivar los micrófonos. Así que te pedimos, por favor, que puedas alzar tu manito. Muy bien, Guillermo, ya te estamos viendo. Adelante, Guillermo, con tu pregunta, por favor. A ver, ¿pasó algo un ratito? Sí, A su Guillermo. opinión, disculpen, a su opinión, ¿la ONU ejecutó su papel de la peor forma posible o era algo inevitable este evento que se está dando actualmente? Mira, Guillermo, la ONU lamentablemente nunca tiene un peso fuerte, nunca lo ha tenido. Además, la ONU está dirigida por Estados Unidos y sus aliados principalmente. Entonces, ha fracasado muchas veces, ¿no? Es más, hubo un antecedente de la ONU y fracasó con la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya existía un organismo mundial antes de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial lo destrozó, ¿no? Lo destruyó. Y este es el segundo intento, pero nos hemos dado cuenta que tanto con la ONU no es capaz pues, de contrarrestar. La OTAN, en cambio, es más activa, esa alianza política y militar ha bombardeado países, no, ha habido bombardeos, así como hay ahora, ha habido en otros países y no ha habido, y ellos son los que finalmente dirigen, ¿no? Dirigen. Rusia ha protestado cuando vio esos bombardeos que no estaba de acuerdo ellos, pero la potencia militar estuvo pues del lado siempre de Occidente. Rusia con Vladimir Putin un poquito como que ha recuperado su economía y hoy en día puede plantarse, digamos, ¿no? Plantarle cara
Sí, muchas gracias. Vamos a darle también la palabra al profesor Jorge Aguilar. Adelante, profesor Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, chicos? Buenas, ¿cómo están? Quiero hacer una pregunta, pero es una pregunta un poco más del estado actual que se maneja a nivel de los medios de comunicación, ¿no? Si bien Rusia maneja sus propios medios de comunicación, porque nosotros lo que encontramos en la televisión son de cadenas pues internacionales como la CNN, la BBC, ¿no? Una de las preguntas que surge en estos tiempos es, ¿cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación con la información que se brinda? ¿No? Y por ahí también surge una subpregunta, ¿no? ¿Se está exagerando? ¿Por qué? Porque si bien esto mucho se ejemplifica como lo mencionaste en parte de tu ponencia, en las películas, ¿no? Siempre Rusia, en este caso la Unión Soviética versus Estados Unidos en Rocky, por ejemplo, quien ganaba era Estados Unidos, ¿no? Y siempre se le ha dado como que el visto bueno o el papel ejemplar a Estados Unidos, pero pues nadie menciona las invasiones que Estados Unidos a silencias también hace, ¿no? Entonces, es por eso que te hago esta pregunta, ¿no? ¿Se está exagerando con referencia a la información que se está brindando? ¿O es que los medios de comunicación están teniendo un papel trascendental de Rusia al mundo o del mundo a Rusia, ¿no? Sería esa Jorge, la pregunta, Carlos. bien, Jorge, muchas gracias. Sí, justo es un tema trascendental, ¿no? Las comunicaciones. En primer lugar, si se podría hablar de exageraciones, una exageración son las bases militares que tiene Estados Unidos en el mundo. Tiene, no sé, 30, 40, y solamente tiene 2, Rusia, fuera de su territorio. O sea, eso no se sabe mucho, ¿no? Usualmente te pueden dar noticias donde aparece que la Unión Soviética es el agresor, pero si hablamos de una potencia que tiene 30, 40 bases, tiene bases militares en España, tiene bases en Turquía, en Arabia, entonces esa depende de cómo lo mires. Y la información llega de un solo lado. Como dije al inicio, nuestro país, nuestro subcontinente de América del Sur, está en la esfera de Estados Unidos y va a llegar información más favorable a Estados Unidos. Eso es algo súper obvio, ¿no? Basta con mirar nuestro Facebook y nos va a llegar como a suerte de noticias, sugerencias de noticias, donde Ucrania es la víctima de Rusia, ¿no? Y no se explica mucho por qué la reacción de Vladimir Putin y de la dirigencia rusa. Hay mucho fake news también, hay bastante noticias falsas, exageradas. Hoy en día, justo la vez pasada yo hice un programa sobre eso, un programa en TV Perú y también me entrevistaron, y los especialistas mencionan de que el 90% de noticias que se consumen hoy en día en el mundo, 80-90% son falsas. ¿Por qué? Por la rapidez que se emiten. Se emiten tan rápido que no se verifican y que además nos inundan a través de las redes. Entonces, a veces una falsa noticia se convierte en rumor y todo el mundo la dice, la menciona y al final uno se la cree como verdadera, ¿no? Esos son los fake news, es un fenómeno de los tiempos rápidos, estos tiempos rápidos que tenemos, ¿no? Y, y sí, pues hay que tener mucho cuidado, hay que informarse bien, hay que ver de las dos partes, hay que ver de las dos partes porque estamos pues en el mundo, estamos en la latitud occidental y esto es considerado pues territorio de influencia estadounidense, ¿no? Yo siempre digo estadounidense, lo mencioné también en la primera charla porque a veces por error o por una mala costumbre decimos América y por decir Estados Unidos. Eso también hay que borrar de nuestro vocabulario, ¿no? Hay mucha gente que... ¿Y eso por qué? Porque los estadounidenses son expansivos. Entonces hubo un presidente que dijo América para los americanos, fue el presidente Monroe, pero él decía América para Estados Unidos, ¿no? Porque ellos son los americanos. Entonces, eso le dijo a Europa. En 1823 lo dijo, ¿eh? Hace 200 años que tenían esa visión, ¿no? América para los americanos. No para los peruanos, sino para ellos, los americanos, ¿no? Entre comillas. Pero hay que hablar con propiedad, y americanos somos todos, los paraguayos, los colombianos, los uruguayos, los bolivianos. Todo parte de eso también, ¿no? De tener esa identidad. Y manejar la información con mucho cuidado.
tener bastante cuidado. Sí hay una visión de parte muy marcada y que hay que ver siempre con mesura, ¿no? Sí, sí, gracias por la respuesta, pero también algo que mencionas, que me gustaría que los chicos tengan presente, es de que siempre se ha tratado en el escenario internacional, ¿no? Sabemos que el derecho internacional pues cumple con ciertas medidas que para la protección de los estados, ¿no? Los principios internacionales que son bases sólidas, entre comillas, ¿no? Pero al final los estados buscan velar por sus propios intereses, pero creo que hay que resaltar algo bastante, creo yo, importante, ¿no? Y es el tema de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el mayor abastecedor de armas en el mundo, ¿no? Y Exacto. lamentablemente Estados Unidos, pues, es algo bien chistoso, ¿no? Ayer leía, pues, un tuit de EFE, que es una agencia también de información internacional, ¿no? EFE, al igual que el otro que es Alerta News 24, ¿no? Y decían, ¿no? Entre sus tweets lanzados decían que es algo ilógico que Estados Unidos venda las armas y él tenga armas mejores de las que las venda, ¿no? O sea, es que, entonces, ¿quién se va a beneficiar, no? Son 100.000 millones de euros que ha habilitado Alemania para poder implementar plantas nucleares en su zona. Entonces, en realidad, el más beneficiado de toda esta, este manifiesto, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, y con fuerza también levantarse este tema de la OTAN, el beneficiado va a ser Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos al 100% porque a él se le va a comprar armas, a Estados Unidos va a ver el tema y al final siempre queda con el papel, como se dice, del que apoyó, ayudó. Sí. Entonces, eso es importante remarcar, creo, para los muchachos, ¿no? No sé qué Sí, comentarios puedas emitir tú. sí, estás en todo lo correcto, ¿no? La industria militar es la que mueve la mayor cantidad de millones en el mundo. Es una industria, pues, un tanque vale muchísimo más que un tractor y lanzar un misil, todo eso es costosísimo, costosísimo. Y Estados Unidos tiene la mayor industria bélica del mundo, ¿no? O sea, tiene la capacidad de enfrentarse a todo el planeta, eso lo ha demostrado, ¿no? Porque mueve portaaviones por todo el mundo, tienen todos los océanos. Entonces, ellos son los que les conviene finalmente las guerras, porque la guerra genera pues compra de armamento, adquisiciones, todo, y su industria se ve beneficiada por la guerra. O sea, ellos ganan siempre, ¿no? Ganan cuando hay guerra, porque le venden a todos los contendores, y además después también ellos siempre van, bueno, a las guerras que van también es muy claro, ¿no? Es donde hay un interés económico, ¿no? O sea, donde hay petróleo, donde hay gas, y a otros países que son como Arabia, como Qatar, ¿no? Que lugares donde se violan derechos a veces de las mujeres o de las poblaciones, ellos ahí no se hacen problema porque son sus aliados, ¿no? Entonces es una posición de son supuestos benefactores, protectores, policías del planeta, pero sus intereses están bien marcados, ¿no? O sea, ellos no van a un lugar por las puras, van donde tienen una ganancia, ¿no? Y, y siempre van a estar en esa posición, ¿no? Y tienen toda eh, a nosotros nos bombardean, como también mencionaste, nos bombardean pues con películas, con su cultura, ¿no? O sea, con la cultura gringa que nos llega y a veces nos hace ponernos de su parte, cuando, cuando ellos son los principales a veces agresores, definitivamente. Son mercaderes de la guerra, ¿no? Eso también es algo concreto. Eh, la URSS no está en una posición como estuvo en los años 60, ¿no? O sea, es más, Putin no es un líder comunista, es un hombre más bien de pensamiento económico libre, pero sí conservador en algunas cosas, ¿no? Putin sí tiene ideas conservadoras en el sentido de la familia, otros términos de género, ahí sí tiene una visión más conservadora. Sí. Gracias también, Jorge. Gracias, Gracias, Jorge. Carlos. Muy bien. Por acá también hay otras preguntas de algunos estudiantes. Joaquín, muy bien, por ahí también Yaret Castro está enviando
Algunos aplausos. Y Joaquín Orellana, ¿podrías hacer tu pregunta, por favor? No sé si tu audio está bien. Listo. Por acá entonces la pregunta es, ¿qué puede pasar o qué pasaría si Rusia logra apoderarse de Ucrania? Es una de las preguntas, por favor, que nos están enviando. Claro, existe la posibilidad, ¿no? De que Rusia capture y va a ser bien complicado, ¿no? Vamos a ver, porque todo lo que es digamos, por la fuerza, va a generar siempre movimientos de resistencia. Es un marco bien complicado, ¿no? Es un marco bien complicado. Hasta dónde, qué quiere Rusia. Lo que supuestamente Rusia quiere es que Ucrania no caiga bajo la esfera de la OTAN, ¿no? Eso es lo que no quiere, pero vamos a ver la forma en la que va a conseguirlo. Puede ser con una ocupación militar, pero eso sí va a generar un ambiente. Lo ideal sería que la población decida, ¿no? La población decida. Pero a veces los intereses del Estado están por encima de la población, muchas veces. Muchas veces los intereses de las potencias, de los dirigentes, a veces, y el pueblo es el que se ve afectado pues, con los bombardeos, con las cosas cotidianas, ¿no? Con ahorita el nivel de vida de Ucrania, de la población, debe estar pues, en alerta roja, ¿no? Las escuelas, los mismos servicios básicos, todo eso debe estar en un estado de alerta. De verdad que es una incertidumbre la que se tiene, es una incertidumbre, pero Rusia no va a cejar, pues, ¿no? No va a dejar que Ucrania forma parte de la OTAN, eso sí está clarísimo, ¿no? Gracias. Guillermo, ¿tienes otra pregunta allí? ¿Me dices? Sí, Adelante. otra pregunta. Especialmente un tema que el señor Rojas expresó sobre el tema de la soberanía. Yo quisiera hablar sobre cuál es su opinión personal sobre el uso preventivo de armas nucleares por la protección de la soberanía de un país militarmente inferior sobre otro. Esto en parte yo lo pregunto porque el tema de la soberanía actualmente es lo que yo siempre dudo, junto con menciona usted sobre el tema de la ONU y su mal acto actualmente, bueno, mal detalle para evitar todo esto, además de un poco que también leí sobre el Tratado de Escazú, el tema de la Amazonía, el hecho de cómo proteger actualmente ya la soberanía de la nación. Y me pregunta también sobre cuál es su opinión sobre el uso de armas nucleares para la protección. Sí, mira, las armas nucleares, estaba leyendo yo un concepto que era como la destrucción, ¿no? O sea, hay un momento en el cual, desde que se lanza una bomba y el otro, el otro responde, ya es destruirnos, ya, ¿no? O sea, eso también lo tienen ellos en mente, ¿no? O sea, se hacen guerras más o menos focalizadas, pero desde el momento en el cual se haga uso de una arma nuclear, ya las cosas pasan a otro nivel, ¿no? A otro nivel. Y ese nivel aún no se ha llegado. Ha habido amenazas, ¿no? Como uno fue el incidente de los misiles en Cuba. Ahora, armas nucleares tienen varias potencias, ¿no? Tienen ya, Francia la trabajó, tiene la India también, China también, ¿no? Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña. Entonces todos están con eso de protección de su soberanía, de sentirse por encima del resto, pero el asunto es el uso. O sea, ahí yo creo que hay una vuelta para atrás, ¿no? Es un momento en el cual si empieza el enfrentamiento entre Rusia, y además Rusia ya en acercamientos a China, porque digamos, esta digamos, sanciones que surgen del occidente están provocando de que los rusos se junten a China. Y China ya es un gigante, ¿no? Hace mucho tiempo, ya dejó de ser el gigante dormido, ahora es un gigante industrializado, es una potencia económica, una potencia comercial, y es una potencia militar también. Entonces ya esto puede formar bien nuevos bloques, ¿no? Se puede renacer como fue en los 60s,
China con Rusia como un bloque. Y sobre el uso de esas armas nucleares en esas circunstancias se van a mirar las caras pues, hasta que uno se atreva, ¿no? Pero el momento que se atrevan va a ser bien complicado, ¿no? Porque ahí puede ser el final de la humanidad, así, ¿no? Viéndolo apocalípticamente. Porque la capacidad de las armas hoy día es terrible, ¿no? Justo en la Primera Guerra Mundial ya había guerras químicas, ya había gases que ya cegaban a las personas, pero hoy en día lo que puede haber es una guerra bacteriológica, una guerra total, ¿no? O sea, ya no necesitas años en una guerra, ¿no? Capaz son guerras de horas, de horas. O sea, la hora que se apriete una de esas ¿no? detonaciones nucleares, ¿no? Gracias, muchas gracias. Jorge, tenemos Bueno, también... yo Sí, creo que has adelante. dicho algo, sí, has dicho algo muy importante que los chicos tienen que saber, ¿no? En estos tiempos se utilizan mucho las palabras de, antes era, ¿no? El mundo estaba pues de manera unipolar, bipolar, ¿no? Pero ahora se habla de los bloques de poder, ¿no? Que es un término muy importante, ¿no? Porque ya no solamente hablamos de una perdón, ya de países netamente independientes que velen por su soberanía, sino se está hablando de una unificación, ¿no? Se habla incluso hasta de la hibridad, ¿no? En lo que son los sectores de los bloques de poder, ¿no? Y el mejor ejemplo es Rusia y China, ¿no? China, pues, como en algún momento en clase se mencionó también con los chicos, puede tener una política muy capitalista a nivel comercial, pero a nivel interno, pues es comunista, ¿no? Es el único país en el mundo que tiene una bipolaridad en el sistema que maneja. Entonces, me gustaría, Carlos, que de repente puedas explicarles un poco más a los chicos de qué se trata esto de los bloques de poder, ¿no? Claro, lo que se formaron son bloques, efectivamente. Bueno, Estados Unidos es un gigante, pues, ¿no? Y Europa en los últimos tiempos quiso hacerle el equilibrio, ¿no? Pues, recuerden la moneda, el euro, la unión un poco, la cercanía entre Francia con Alemania, que siempre han sido oponentes, pero que ya empezaron también a hacer acercamientos, ya, y hay lazos económicos entre Francia y Alemania fuertes. Gran Bretaña siempre ha estado por ahí un poco zafando cuerpo, ¿no? Por su política de aislamiento, pero también pertenece pues a este bloque. Y por otro lado está Rusia también, que si bien quedó debilitada con la desintegración de la URSS, no podemos decir que es un estado pequeño, no es un estado de 17 millones de kilómetros cuadrados, con una capacidad pues agrícola y industrial grande, ¿no? O sea, Rusia de todas maneras es una potencia y además su capacidad militar. Entonces, y el otro lado es el Asia misma, ¿no? Donde está China como el gigante, que, que, que también ha crecido en los últimos tiempos ya y se proyecta como la futura potencia hegemónica. Esta también es una proyección que hacen los especialistas, ¿no? Y Estados Unidos como imperio también va a tener un momento de decadencia y va a entrar ahí China. Es una proyección que se hace. Esos son los bloques finalmente y grandes bloques y los países periféricos como el nuestro están allí jugando un poco, ¿no? Un poco al vaivén ante estos grandes bloques. Lo que sí, visto como geopolítica, yo creo que Europa ha perdido peso en el sentido de que, por ejemplo, ahorita Estados Unidos presiona a Rusia y Europa está como subordinado a Estados Unidos, ¿no? Es una posición también que no sé si a todos los europeos les guste, ¿no? Porque es que alguien venga de tan lejos y se ponga pues a discutir sobre un tema netamente europeo, como vendría a ser el de Ucrania y Rusia, ¿no? Pero ya encontramos a Estados Unidos allí ya como referee, ¿no? como preocupado, ¿no? Pero a la vez ya con tambores de guerra, ¿no? Esos bloques están allí. Japón también, es interesante también hablar de Japón, porque Japón también pertenece al bloque capitalista, pero tras la Segunda Guerra Mundial, pues Japón vio mermada su posición militar o política, ¿no? Se le ha subordinado un poco a Estados Unidos. Es más, en las escuelas japonesas
Más o menos se trata de limpiar un poco, ¿no? La etapa de la guerra que tuvieron contra Estados Unidos. Y hasta, si es posible, van a decir que son más enemigos de los rusos, ¿no? En alguna oportunidad escuché esas versiones que se dan, ¿no? Cuando los que lanzaron la bomba nuclear sobre Japón fueron los estadounidenses, ¿no? Las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki fueron lanzados desde aviones norteamericanos. Y bueno, Japón vive bajo esta supervisión no capitalista. La han dejado emerger en la parte económica. Japón es una potencia económica, pero no le dan visto bueno en lo militar, ¿no? Donde sí Estados Unidos controla y Rusia no le hace ahí el contrapeso. Intenta hacerle el contrapeso, ¿no? De esta hegemonía norteamericana que ya Europa también ya la ha absorbido, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está por encima, ¿no? Militarmente. Ok, no sé, Rosita. Sí, perdón, Daniel ha alzado la mano, de repente la última preguntita y luego ya terminamos con Así es. algunas palabras de Jorge. Daniel, te escuchamos. Había otra manera de que Putin resolviese la intromisión, o sea, resolviese o evitase que Ucrania se uniera a la OTAN. Habría otra manera o ya era inevitable que vayan a un enfrentamiento armado. Claro, aquí habría que ver cómo actuó la población, ¿no? El 2014 se fue viendo y la población de Ucrania también está en una... O sea, hay grupos que hay como prorrusos y hay como también pro-Unión Europea, ¿no? Además, se habla en Ucrania, ha habido declaraciones de ministros, jefes de Estado de tendencia neofascista en Ucrania, ¿no? Y el fascismo es una visión que, por ejemplo, ve a los europeos del este, a los rusos, como europeos de segunda categoría, ¿no? ¿No? Lo que pensaba Hitler, ¿no? Hitler invadió Rusia por considerarla salvaje, considerarla subordinada, ¿no? Secundaria, ¿no? Entonces, Ucrania tiene todos esos condimentos que es difícil de que digamos, tome partido por uno o por el otro lado sin no haber violencia. O sea, es lo que yo veo al menos, ¿no? Esa complicación. Es un país, claro, que con varias lenguas, también varios idiomas, ¿no? Es oficial el ucraniano, pero se habla ruso, se habla búlgaro, se habla también un polaco, o sea, tiene esa connotación de un país que ha tenido ocupaciones diversas, ¿no? Entonces, tiene su complejidad. Y hay muchos que seguro quieren pertenecer a Rusia, ¿no? Pero no sé si todo el componente, toda la estructura, todo el territorio. Y la toma de Crimea fue también, pues, detonante finalmente, ¿no? Lo de Crimea fue un detonante porque ahí sí, Rusia tomó algo que consideró suyo, pero que también hay documentos que ya Crimea pertenecía a Ucrania, ¿no? Como el 54, Nikita Khrushchev, aceptó. Ok, gracias, Carlos. Algo que de Gracias. repente sí me gustaría agregar en esta parte con respecto a ello es que no hay que olvidarnos siempre que la diplomacia y netamente los acuerdos que hay entre países se vino trabajando mucho, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, pero lamentablemente, pues, como lo ha mencionado el profesor Carlos, ¿no? Estados Unidos salió con la suya, ¿no? Se ha cuidado mucho esto desde Obama y Biden, pues de repente por complacencia, ¿no? Por el carácter mismo que maneja a nivel político, esto se le ha visto descontrolado y ha podido, pues, actuar de otra manera, ¿no? Entonces, ya cerrando esta parte, chicos, muy importante el tema porque más allá de ser un tema de coyuntura internacional, tiene mucha relevancia, ¿no? Con el desarrollo de la actualidad internacional, pero también tiene mucha relevancia porque surge una pregunta, ¿no? ¿Y cómo nos afecta a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos afecta, ¿no?
Y eso pues vamos a trabajarlo. Nosotros ya hay un material que se está trabajando en DPCC y personal social, ¿no? Nos afectará pues el tema de los granos, porque nosotros le compramos granos a Estados Unidos, pero ya los vendedores de pan aquí en el Perú están diciendo que el pan va a subir nuevamente, ¿no? Y todos están diciendo que es por la guerra, ¿no? Y son temas bastante importantes, ¿no? La materia prima, los metales, se favorecerá, desfavorecerá. Es un tema que nosotros vamos a ir analizando, chicos, y lo vamos a ver en clases. Te agradezco mucho, le agradezco mucho, doctor Muchas Carlos gracias, Rojas Jorge. Feria. Sí, Muchas muchas gracias. gracias a nombre de secundaria del Colegio Johannes Gutenberg. Y bueno, ¿no? Ya estamos finalizando esta sesión y nos estamos despidiendo y encontrándonos hasta otra oportunidad, Carlos. Un Muchísimas gusto. gracias. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Dios. profesor Gracias. Carlos. Muchas Sí, gracias, profesora. gracias a ustedes. Si una nos permite unas fotitos, por Claro, favor, por claro. ahí la profesora Mariela seguramente está lista. Agradecemos, por favor, si pueden también brindar aplausos, sus emoticones, ¿no? Recuerden que son sus fotos de recuerdo de su promoción. Entonces, que de una u otra forma también nos anima a iniciar esta semana, ¿no? Entonces, anímense chicos, a tener bonitos recuerdos siempre, ¿no? Entre ustedes. Ya sabemos que pronto se verán presencialmente, seguro, pero aprovechen también este tiempo con algunas visitas, ¿no? Adelante. Marielita, tú nos avisas para ir terminando ya, porque estamos